La lluvia golpeaba suavemente el pavimento, mezclándose con el ruido distante del tráfico. En medio de ese gris apagado, Samuel, un joven de apenas 25 años con piel oscura y mirada intensa, avanzaba con paso firme hacia el edificio de la empresa de ventas más prestigiosa de la ciudad. Su chaqueta sencilla y su mochila desgastada contrastaban con los trajes caros y los zapatos brillantes que cruzaban el vestíbulo. Nadie sospechaba que aquel hombre, que parecía tan ordinario, estaba a punto de cambiarlo todo. Al entrar, los murmullos comenzaron. Algunos ejecutivos levantaron las cejas. Otros intercambiaron miradas de desaprobación apenas lo vieron acercarse a la recepción. Una secretaria de sonrisa forzada le señaló el área de espera al señor. ¿Tiene cita?, preguntó con un dejo de escepticismo, observando de reojo su libreta de notas arrugada. Sí, vengo por la reunión con el señor Delgado, respondió Samuel, con voz calmada pero firme. Pero antes de que pudiera avanzar, un joven vendedor con el rostro marcado por la arrogancia y el desprecio se adelantó, bloqueando su camino. Perdona, amigo, pero ¿qué haces aquí? Este lugar no es para personas como tú, dijo, con una sonrisa burlona que buscaba humillarlo frente a todos. A los presentes rieron nerviosamente. Algunos ejecutivos asintieron, como si aprobaran la burla, mientras otros fingían mirar sus teléfonos, incapaces de reaccionar ante la injusticia. Samuel mantuvo la calma. No hubo titubeos, no hubo palabras de defensa, solo una mirada que parecía atravesar a todos en el vendedor. Confiado, dio un paso más y levantó la mano, y abofeteó al anciano que estaba a su lado por accidente, un hombre de 70 años que apenas había logrado incorporarse para saludarlo. La sala entera contuvo la respiración. Algunos gritaron, otros miraron boquiabiertos. El anciano retrocedió, sorprendido, mientras Samuel permanecía quieto, observando cada movimiento con precisión. «Cuidado», gritó alguien. «¿Qué estás haciendo?». Pero nadie intervino realmente. La tensión se cortaba como cuchillo. Samuel respiró hondo, con una serenidad que parecía imposible en un momento así. Nadie sabía que, mientras el mundo juzgaba por la apariencia, él ya había decidido cómo cambiaría su destino a su alrededor. El bullicio continuaba a murmullos, susurros de incredulidad, miradas de condena hacia el anciano y hacia Samuel, como si él fuera culpable de algo. Nadie escuchaba su historia. Nadie veía su valor oculto. Solo veían un hombre sencillo, aparentemente débil, frente a un mundo que lo subestimaba. Y en medio de aquella atmósfera, cargada de injusticia y desprecio, una voz interior parecía decir, lo que nadie sabía era que él ya había cambiado su destino. Elange, todavía atónito, lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad. Samuel dio un paso adelante, con la cabeza en alto, y sin pronunciar una palabra. Dejó claro que nada ni nadie podría detenerlo. En la injusticia había comenzado, y con ella, también la promesa de una sorprendente vuelta de tuerca. En la sala de espera seguía vibrando con susurros y miradas de incredulidad. Samuel permanecía firme, pero ahora algo más se hacía evidente. No era un hombre común. Cada movimiento, cada respiración suya, parecía medir con precisión quién tenía poder y quién no al frente. Emergió señor Delgado, el hombre que todos conocían como la autoridad suprema de la empresa. Alto, impecablemente vestido y con una sonrisa de suficiencia, recorrió la sala con pasos medidos, saludando con gestos calculados. Sus ojos, fríos y evaluadores, se posaron sobre Samuel. «¿Y tú eres?», dijo con tono despectivo, mirando su ropa modesta. «No parece que pertenezcas aquí». A los ejecutivos que lo acompañaban rieron entre dientes. Algunos intercambiaron miradas de complicidad. La arrogancia de Delgado era contagiosa. Nadie dudaba de su poder. Nadie excepto Samuel. Mientras el señor Delgado se acomodaba tras su escritorio, Samuel se sentó frente a él con calma absoluta. Nadie hablaba. Se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Samuel no dijo nada de inmediato, pero cada mirada que cruzaba con los presentes parecía decir más que cualquier palabra. Él entendía la jerarquía, conocía cada movimiento del entorno, y, aunque aparentaba sumisión, ya estaba calculando cada paso que daría. «Bueno, ¿qué es lo que traes?», preguntó Delgado con una sonrisa torcida, claramente esperando ser entretenido por algo trivial. Samuel abrió su maletín sencillo y desplegó algunos documentos y un prototipo que, a simple vista,
parecía inocuo, pero cuya verdadera importancia nadie podía medir en ese momento. Los asistentes inclinaron la cabeza, mirando con curiosidad, pero sin comprender. Mientras tanto, las microagresiones no cesaban. Una recepcionista murmuró algo sobre esa gente, mientras pasaba por detrás de él. Un par de vendedores intercambiaron comentarios sobre su apariencia. El ambiente estaba cargado de desprecio, pero Samuel permanecía sereno. Cada pequeña hostilidad era registrada, pero no provocaba reacción inmediata. Su calma desconcertaba. Algunos comenzaron a notar que no era simplemente un hombre ordinario. La forma en que sostenía la mirada del señor Delgado, la precisión con que abría los documentos, incluso la manera en que acomodaba sus notas, sugerían que sabía más de lo que cualquiera podía imaginar. ¿Así que crees que puedes enseñarnos algo?, dijo Delgado, tratando de imponerse con voz autoritaria. Esto es un juego para personas serias. No creo que estés a la altura. Samuel levantó la mirada y, sin alzar la voz, respondió: no estoy aquí para impresionar. Estoy aquí para mostrar la realidad. El silencio fue inmediato, no por miedo, sino por la claridad que emanaba de sus palabras. Nadie lo esperaba. Algunos ejecutivos intercambiaron miradas incómodas. Incluso Delgado vaciló por un instante, un ligero temblor en la sonrisa que nadie notó, pero que decía más que 1000 palabras. Una asistente importante, la directora de operaciones, se inclinó ligeramente hacia él, reconociendo algo que los demás no podían ver en Samuel. No solo estaba a la altura, sino que poseía un poder invisible, un conocimiento y una autoridad silenciosa que lo hacían destacar. En un mundo donde todos valoraban la apariencia y el estatus. Vamos a ver de qué se trata, murmuró ella, apenas audible, y se retiró a su escritorio. Delgado no entendió la señal, demasiado arrogante para percibir el respeto que se estaba formando alrededor del hombre que él subestimaba. Samuel continuó desplegando sus planes y prototipos, explicando con una calma medida, con palabras que no buscaban convencer, sino mostrar evidencia. Cada detalle era un golpe silencioso a la autoridad que Delgado creía incuestionable. Los murmullos comenzaron entre los asistentes. Algunos se levantaron discretamente para ver más de cerca, otros enviaron mensajes por teléfono, curiosos. La presencia de Samuel empezaba a ser incómoda para todos los que habían creído conocer el orden del lugar. Nadie podía ignorarlo, y en medio de esa tensión, Samuel simplemente sonrió levemente, como si compartiera un secreto con el mundo, un secreto que aún nadie podía comprender del todo. Una cámara de seguridad enfocó su rostro sin que él lo notara, registrando cada gesto, cada mirada. La ironía era evidente, mientras los demás intentaban humillarlo. Él estaba ganando poder silenciosamente, pieza por pieza. Delgado finalmente hizo un movimiento brusco, intentando reafirmar su autoridad. Esto no es un juego. No me hagas perder mi tiempo, dijo con firmeza. Samuel lo miró directamente a los ojos y respondió, con calma que parecía un filo invisible: la última vez que alguien me subestimó. No terminó bien. A una ola de tensión recorrió la sala. Nadie se atrevía a interrumpir. La frase flotó en el aire, dejando a todos con la sensación de que algo enorme estaba por suceder. Incluso Delgado retrocedió imperceptiblemente, por primera vez en años, sintiendo que su posición no estaba tan asegurada como creía. La dinámica de poder había cambiado, aunque nadie más lo entendiera todavía. Samuel ya no era el hombre humilde y despreciado que todos pensaban. Era un jugador silencioso, invisible, que estaba a punto de demostrar que la autoridad real no siempre se ve a simple vista. La última vez que alguien me subestimó no terminó bien. Con esa frase, Samuel dejó claro que la partida apenas comenzaba, y que lo que seguiría cambiaría para siempre la percepción de todos los presentes. Después de la reunión inicial, Samuel salió del despacho de Delgado con la misma calma que lo había acompañado desde el principio. Sin embargo, algo había cambiado en la atmósfera en la sala, y los pasillos que antes bullían de indiferencia y arrogancia, ahora vibraban con susurros y miradas curiosas. Los asistentes comenzaron a preguntarse quién era realmente aquel hombre. Los vendedores que antes se habían burlado intercambiaban miradas nerviosas. Incluso algunos directores de área dejaron de hablar entre ellos
y lo observaron discretamente, tratando de descifrar su misterio. Nadie podía ignorar que había algo distinto en Samuel, algo que desafiaba la jerarquía establecida. Un guardia de seguridad, que normalmente pasaba desapercibido, lo saludó con un ligero gesto de respeto mientras Samuel pasaba. No era un saludo casual, era un reconocimiento silencioso de alguien que sabía más de lo que aparentaba. Samuel apenas respondió con un asentimiento sutil, pero su gesto fue suficiente para que quienes lo observaran notaran que algo extraordinario estaba ocurriendo. Mientras tanto, Delgado continuaba en su despacho, intentando recomponerse. Su arrogancia se enfrentaba ahora a una duda silenciosa. ¿Cómo podía un hombre tan sencillo mostrar tanta autoridad sin una posición oficial? Sus ojos recorrían la sala con tensión, buscando apoyo entre sus colegas, pero encontró incertidumbre y preguntas donde antes había sentimientos automáticos. Por los pasillos, los empleados comenzaban a intercambiar rumores. ¿Viste cómo lo miró Delgado? Si hay algo raro en él, no parece alguien común. Samuel caminaba como si no notara las miradas, pero cada paso suyo era medido, cada movimiento estudiado. Había aprendido a moverse en un mundo que constantemente lo subestimaba. Ahora, ese mundo empezaba a percibirlo de manera diferente, aunque todavía no entendía quién era realmente en el momento. Un asistente comprobó su identificación y su información en el sistema de la empresa. Sus ojos se abrieron con incredulidad al ver los datos que aparecían en la pantalla. Samuel no solo tenía acceso privilegiado, sino que también estaba relacionado con proyectos que la mayoría de los empleados desconocía. Un murmullo silencioso se propagó entre quienes lo rodeaban, mientras Delgado seguía ignorando las señales evidentes. Las microagresiones que antes parecían constantes ahora se encontraban con un vacío incómodo. Los vendedores que intentaron burlarse de él antes, ahora se detenían, inseguros, como si el aire mismo los advirtiera de no cometer errores. El contraste emocional era cada vez más intenso. A los que antes se sentían seguros ahora dudaban, y la tensión crecía con cada pequeño gesto de Samuel en la cafetería. Un grupo de empleados discutía en voz baja: no puedo creer que alguien tan normal pueda tener tanta autoridad sin que lo sepamos. Es como si ya hubiera visto todo antes. Sí, y sabe exactamente cómo moverse sin levantar sospechas. Incluso los visitantes externos empezaron a notar la diferencia. Una de las asistentes ejecutivas le pasó un documento con cierto nerviosismo, y Samuel lo tomó con delicadeza, revisándolo con precisión y devolviéndolo con un gesto de aprobación que, de manera silenciosa, imponía respeto. Nadie se atrevía a interrumpirlo. Todos sabían que había algo más grande detrás de esa apariencia humilde. Delgado, aún sentado en su despacho, empezaba a sentir el peso de la situación. Cada saludo discreto, cada gesto de reconocimiento hacia Samuel, era un recordatorio silencioso de que el control que creía absoluto estaba desapareciendo poco a poco. La arrogancia que antes lo protegía ya no funcionaba. La audiencia, los empleados, todos empezaban a percibir que su mundo ya no era tan seguro como antes. Mientras tanto, Samuel caminaba hacia la salida, pero la sensación de misterio que lo rodeaba se intensificaba con cada paso. Nadie sabía quién era, pero todos comenzaban a intuir que subestimarlo había sido un error. Su poder permanecía invisible, pero su efecto se expandía como un eco silencioso en cada rincón del edificio, y en ese silencio, cargado de anticipación, una voz narrativa parecía atravesar la escena, anunciando lo que todos aún no comprendían. Él no necesitaba probar nada, pero pronto todos estarían rogándole que lo hiciera. En ese momento, los primeros indicios de un cambio social comenzaron a surgir. Los empleados empezaron a preguntarse qué pasaría si la verdadera identidad de Samuel se revelaba. Susurros se convirtieron en comentarios más audibles. Miradas de incredulidad se transformaron en atención y respeto. Cada pequeño gesto suyo, desde la forma en que saludaba hasta la manera de revisar un documento, se convertía en una pista para quienes tenían ojos para ver. El misterio crecía. Lo que antes era ignorancia o desprecio, ahora se transformaba en curiosidad y admiración silenciosa. Nadie podía predecir la magnitud de lo que estaba por venir, pero todos podían sentir que el equilibrio de poder empezaba a inclinarse, lentamente, hacia alguien que el mundo había considerado invisible.
El ambiente en el edificio estaba tenso, como si el aire mismo contuviera un secreto que todos comenzaban a percibir. Samuel caminaba hacia el despacho del señor Delgado nuevamente, esta vez con un paso decidido, seguro, inquebrantable. Los murmullos se multiplicaban en empleados, visitantes y ejecutivos se detenían a observarlo, intentando descifrar qué era lo que estaba ocurriendo. Delgado, por su parte, se recostó en su silla, confiado. Hasta ahora, creía que su posición era intocable, que nada ni nadie podía desafiarlo. Pero había algo en la mirada de Samuel que empezaba a desestabilizarlo. Cada gesto suyo, cada movimiento silencioso, parecía medirlo, evaluarlo, y en esa evaluación había una certeza que nadie más comprendía a Samuel. Se detuvo frente al escritorio de Delgado. Sacó de su maletín una tarjeta elegante, un emblema que brillaba bajo la luz artificial del despacho. La colocó sobre la superficie de madera, con un solo movimiento, sin palabras, solo una mirada fija. Delgado arqueó una ceja, intrigado y confundido. «¿Qué es esto?», preguntó con voz firme, tratando de controlar la situación. Samuel sonrió ligeramente. No era una sonrisa de arrogancia, sino de alguien que sabe algo que todos ignoran en esto. «Señor Delgado, es mi tarjeta de presentación», dijo, con calma. «Soy el inversor que su empresa ha estado esperando durante meses». El silencio fue inmediato. Algunos ejecutivos se acercaron, intentando leer la tarjeta sin creer lo que veían. Los rostros se tornaron de incredulidad a shock, pero eso no fue todo. Samuel levantó un maletín y abrió un compartimento secreto, mostrando documentos, contratos y planes que vinculaban directamente a la empresa con su inversión millonaria. Cada hoja estaba marcada con sellos, firmas y autorizaciones que demostraban no solo su poder económico, sino también su influencia en el mundo empresarial global. Delgado quedó paralizado. Su arrogancia habitual se desmoronaba ante la evidencia. Cada microagresión que había cometido contra Samuel ahora parecía ridícula, incluso humillante. Los empleados se acercaban discretamente, susurrando entre ellos, algunos grabando el momento con sus teléfonos. «Llamaste inútil a un hombre que controla lo que muchos de ustedes solo sueñan», dijo Samuel, con voz calmada pero firme. «El mundo me llama imparable». El señor Delgado retrocedió en su silla, incapaz de pronunciar palabra. Su rostro mostraba una mezcla de miedo, vergüenza y rabia contenida. La sala entera estaba en silencio, observando cómo el hombre que todos habían ignorado se transformaba en la figura central de poder absoluto. En un giro aún más impactante, Samuel desplegó un prototipo tecnológico que había desarrollado en secreto durante años. No era solo un producto, era una innovación que cambiaría el curso de la industria. Una pequeña demostración bastó para que todos los presentes comprendieran que el joven, que parecía humilde, que había sido objeto de burlas y microagresiones, poseía un talento que superaba cualquier expectativa. A las cámaras de seguridad captaron cada gesto, cada mirada, cada reacción de los presentes. En cuestión de minutos, el video se convertiría en viral, un testimonio silencioso de la humillación que habían infligido y del poder invisible que Samuel había mantenido durante todo ese tiempo. Delgado intentó recomponerse, buscando alguna salida, algún gesto de autoridad que lo devolviera a su posición. Pero era demasiado tarde. La evidencia estaba ahí, tangible, innegable. Samuel no solo había revelado su poder económico, sino también su inteligencia, su estrategia y su capacidad para transformar cualquier situación a su favor. Usted me subestimó», dijo Delgado, con la voz temblorosa. «No sabía exactamente», interrumpió Samuel. «No sabía, Sam, pero ahora todos lo saben. Y no es cuestión de arrogancia, es cuestión de justicia». El silencio se transformó en un murmullo creciente de admiración y sorpresa. Los empleados que antes dudaban, los visitantes que antes juzgaban, ahora miraban a Samuel con respeto y asombro. Incluso aquellos que lo habían insultado se veían obligados a enfrentar la realidad. Habían cometido un error monumental al subestimarlo. En ese instante, Samuel levantó la vista hacia el señor Delgado una última vez, con una claridad que helaba la sangre. «Recuerda esto: nunca subestimes a quien aparenta ser pequeño, porque a veces los más silenciosos son los que sostienen el mundo en sus manos». Y con eso, giró sobre sus talones y salió del despacho, dejando atrás un silencio absoluto.
roto solo por el murmullo de quienes presenciaban el cambio de poder en tiempo real en lo que había comenzado como una simple reunión de negocios. Se había transformado en un espectáculo de justicia silenciosa. La humillación de Delgado y la revelación del verdadero poder de Samuel no solo marcaron un antes y un después en la empresa, sino que también sentaron las bases para la inevitable cadena de consecuencias que seguiría. Lo que nadie sabía era que él no necesitaba demostrar nada, pero pronto todos rogarían su aprobación. El murmullo recorrió la sala, y los primeros teléfonos comenzaron a grabar, a transmitir, a compartir. La historia del joven subestimado que se convirtió en imparable comenzaba a volverse viral, incluso antes de que Samuel diera el siguiente paso, antes de que la fama, el respeto y el poder llenaran la sala. Samuel no era más que un joven que luchaba por sobrevivir en un mundo que constantemente lo subestimaba. Creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas y los prejuicios abundaban. La pobreza no solo afectaba sus recursos, sino también la forma en que los demás lo veían. Un chico negro con ropa desgastada, destinado a pasar desapercibido desde pequeño. La discriminación lo acompañó como una sombra. En la escuela, los maestros dudaban de su capacidad. Sus compañeros lo ridiculizaban y muchas veces lo excluían de cualquier actividad importante. Cada gesto, cada palabra despectiva, se acumulaba como una carga silenciosa. Sin embargo, en medio de esa adversidad, Samuel encontró fuerza. Aprendió a observar, a escuchar, a estudiar en silencio, mientras los demás se burlaban de él. Cada humillación se convirtió en una lección, cada rechazo en una oportunidad para aprender a levantarse en su familia. Aunque humilde, fue un refugio de amor y determinación. Su madre trabajaba largas horas limpiando casas, y su padre, un hombre callado pero sabio, le enseñó que el respeto no se exige con palabras, sino con acciones. En cada noche, cuando las luces del barrio se apagaban y el frío de la ciudad calaba los huesos, Samuel estudiaba con una tenacidad que nadie podía imaginar. Leía libros que encontraban en la biblioteca pública, aprendía sobre negocios, tecnología y liderazgo, mientras su entorno lo ignoraba. La vida le presentó obstáculos que muchos habrían considerado insuperables. Enfermedades, recursos limitados, rechazo social. Cada desafío era una prueba de resistencia, pero Samuel desarrolló una habilidad única. Transformaba cada problema en una estrategia. Cada no se convertía en una lección. Cada puerta cerrada en un plan para abrir otra, más grande y más sólida. En su talento para los negocios y la innovación no surgió de la noche a la mañana. Durante años trabajó en silencio, desarrollando prototipos, modelos financieros y estrategias de inversión, mientras el mundo lo subestimaba. Su trabajo nocturno en la biblioteca, en cafés baratos y en su pequeño departamento acumuló secretos que solo él conocía. Un día, mientras observaba cómo los ejecutivos de una empresa local trataban a los empleados con desprecio, se dio cuenta de algo fundamental. El poder no siempre estaba en las posiciones visibles. A veces, residía en quienes nadie esperaba. Aquella revelación cambió su perspectiva. Sí quería cambiar su destino. Debía aprender a moverse en las sombras, a construir autoridad sin que los demás lo notaran. Fue entonces cuando apareció el mentor, un antiguo inversionista retirado que vio algo especial en Samuel durante un taller comunitario de emprendimiento. Era un hombre que entendía los matices del mundo empresarial y reconocía el potencial en aquellos a quienes otros ignoraban. Samuel le dijo un día, mientras revisaban juntos un prototipo de tecnología: nunca dejes que los demás definan tu valor. La verdadera fuerza está en la paciencia y en la estrategia silenciosa. Cuando llegue tu momento, el mundo se dará cuenta de quién eres realmente. Ese consejo se convirtió en un mantra para Samuel. Cada acción, cada inversión, cada decisión fue calculada con precisión. Aprendió a esperar, a observar y a construir su camino mientras otros lo descartaban. Lo que para los demás era paciencia, para él era preparación. Lo que para otros era inacción, para él era estrategia. La lucha de Samuel no solo fue contra la pobreza y la discriminación, sino también contra la duda interna. Hubo noches en las que la desesperanza amenazaba con derrotarlo. Hubo momentos en los que la humillación parecía insuperable y los fracasos se acumulaban. Sin embargo, incluso en la oscuridad, nunca perdió la convicción de que su destino estaba en sus manos. Cada caída,
se convirtió en un escalón. Cada rechazo, en un impulso. Con el tiempo, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Un pequeño invento tecnológico captó la atención de una empresa local. Su capacidad para negociar, innovar y comprender mercados lo llevó a oportunidades mayores. Pero Samuel nunca se permitió mostrar demasiado pronto su poder. Sabía que el mundo juzga por la apariencia y que el verdadero impacto se logra cuando se rompe la expectativa de manera inesperada. En cada experiencia de humillación, cada microagresión, cada injusticia vivida fue una pieza esencial en la construcción de su carácter y estrategia. La paciencia, la resiliencia y la preparación silenciosa lo convirtieron en alguien que, cuando finalmente se revelara, cambiaría la percepción de todos los que alguna vez lo subestimaron. Y, mientras Delgado y los empleados de la empresa empezaban a entender que Samuel no era un hombre ordinario, nadie sabía todavía la profundidad de su historia. Detrás del traje simple y la calma imperturbable había años de lucha, noches interminables de trabajo silencioso y una preparación que superaba la imaginación de cualquiera. El mentor de Samuel sonreía desde la distancia, sabiendo que cada lección, cada consejo dado en esos años, había construido el hombre que ahora estaba a punto de demostrar su verdadero poder. Cada injusticia sufrida, cada burla recibida, se convertía en combustible para su grandeza, y en ese instante, mientras la tensión en la sala alcanzaba un nivel insoportable y los murmullos comenzaban a extenderse, la narrativa silenciosa del pasado de Samuel resonaba con fuerza. Cada obstáculo, cada rechazo, cada momento de oscuridad había sido necesario para preparar el impacto que estaba a punto de ocurrir. El mundo me subestimó durante demasiado tiempo. Hoy van a aprender que el verdadero poder no siempre es visible. Con ese pensamiento, Samuel se preparaba para el siguiente paso, consciente de que su historia personal no solo justificaba su éxito, sino que también amplificaría la justicia poética que pronto transformaría cada mirada de desprecio en asombro y respeto. La noticia se esparció como fuego en un bosque seco. Apenas Samuel salió del despacho de Delgado, los murmullos en los pasillos se transformaron en conversaciones audibles, mezcladas con incredulidad y admiración. Algunos empleados sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar discretamente, mientras otros corrían a contar lo que acababan de presenciar. Lo que comenzó como un encuentro privado de negocios, estaba a punto de convertirse en un fenómeno que nadie olvidaría: el rumor llegó rápido a las oficinas principales. El hombre que todos habían ignorado, humillado y subestimado, era en realidad el inversor que transformaría la empresa. Las reacciones variaban. Algunos se maravillaban de la inteligencia y preparación de Samuel. Otros sentían vergüenza por haberlo juzgado injustamente. La tensión que antes llenaba los pasillos dio paso a una mezcla de respeto y admiración, y una sensación de justicia comenzaba a tomar forma en Delgado. Sentado en su despacho, trataba de recomponerse. Su arrogancia habitual se había desmoronado en cuestión de minutos. Intentó salvar su dignidad, hablando con ejecutivos cercanos, pero nadie le respondía con la misma deferencia de antes. Ahora era evidente, había subestimado a alguien que no solo tenía poder económico, sino también visión, autoridad y una presencia que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Mientras tanto, Samuel caminaba por los pasillos, saludando discretamente a empleados y asistentes que lo miraban con asombro. La narrativa de la justicia silenciosa estaba en pleno desarrollo. Cada gesto suyo recordaba a los presentes que habían estado equivocados, y que la verdadera autoridad no siempre se ve a simple vista en cuestión de minutos. Las grabaciones comenzaron a circular entre el personal y en redes sociales. Un video capturó el instante en que Samuel mostró su tarjeta y los documentos que demostraban su inversión. La frase que pronunció: "Llamaste inútil a un hombre que controla lo que muchos de ustedes solo sueñan. El mundo me llama imparable", comenzó a compartirse en chats internos y externos, generando un efecto viral antes incluso de que la noticia alcanzara los medios en redes. Las redes sociales se llenaron de comentarios de asombro y apoyo. Nunca juzgues a alguien por su apariencia. Esta historia lo demuestra. El hombre que ignoraron se convirtió en el que todos respetan ahora. ¡Qué lección para los arrogantes! La presión social comenzó a aumentar. Los empleados que antes habían participado en microagresiones o humillaciones
sintieron un vértigo silencioso. Conscientes de que sus acciones habían sido captadas y que la exposición pública era inminente, algunos intentaron limpiar su imagen, pero ya era demasiado tarde. La narrativa estaba en manos de Samuel y de quienes lo admiraban. Delgado, intentando controlar el daño, trató de emitir declaraciones, pero sus palabras sonaban vacías frente a la evidencia tangible de la autoridad de Samuel. El público, los empleados y los medios ya habían decidido a quién otorgar respeto y admiración. La justicia estaba sucediendo en tiempo real, y cada gesto de Delgado solo reforzaba la humillación que había comenzado con un simple error de juicio. Incluso la prensa comenzó a interesarse. Un periodista que había recibido un video filtrado llegó a la empresa para cubrir la historia. La narrativa que presentaba no era solo sobre un inversor inesperado, sino sobre la transformación de alguien subestimado, discriminado y humillado, en un hombre que se imponía por mérito, inteligencia y preparación. La historia resonó con fuerza, no un triunfo. Silencioso sobre el desprecio y la injusticia, a los empleados comenzaron a acercarse a Samuel, felicitándolo discretamente, con una mezcla de orgullo y admiración. Algunos compartían historias personales de injusticias similares, reconociendo en él un espejo de sus propias experiencias. La figura de Samuel se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia. Mientras tanto, Delgado finalmente se levantó, tratando de mantener el control. Su intento de recobrar autoridad era evidente, pero las miradas de incredulidad y desaprobación que recibía eran un recordatorio constante de que su tiempo de dominio había terminado. Cada intento de justificar su comportamiento anterior solo reforzaba la percepción de que había sido un hombre arrogante, que había fallado al subestimar a Samuel en las horas siguientes. La historia se difundió fuera de la empresa. Vídeos virales, publicaciones en redes sociales y comentarios de usuarios que admiraban la inteligencia y la resiliencia de Samuel hicieron que la narrativa se expandiera rápidamente. La lección era clara: el mundo puede subestimarte, pero tu preparación y fuerza silenciosa pueden cambiar todo a tu favor. Incluso los inversionistas y socios de Delgado comenzaron a cuestionar su liderazgo. Lo que antes parecía una estructura sólida de poder, ahora se tambaleaba ante la revelación de que el verdadero jugador había estado frente a todos desde el principio. Invisible, pero imparable. La justicia, lenta pero segura, estaba ocurriendo en los empleados que alguna vez habían participado en microagresiones. Comenzaron a recibir mensajes y grabaciones que confirmaban su error de juicio. Algunos sintieron vergüenza, otros intentaron disculparse, pero Samuel, fiel a su estilo de justicia poética, aún no había decidido interactuar directamente con quienes lo habían subestimado. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Hablaba de paciencia, estrategia y autoridad. La narrativa de la justicia social se consolidaban. Lo que comenzó como un acto de desprecio y humillación se había convertido en una lección viral sobre resiliencia, inteligencia y poder invisible. Cada grabación, cada comentario, cada mirada de admiración contribuía a reforzar el mensaje: no importa cuán pequeños o invisibles te hagan sentir, la preparación y la paciencia pueden revertir cualquier injusticia. Y en medio de todo esto, la voz narrativa, como un hilo invisible, recordaba al público: el mundo finalmente lo veía por lo que era. La humillación que sufrió se transformó en una victoria que nadie podría ignorar. La justicia no siempre llega en forma de castigo. A veces llega en forma de poder invisible revelado en el momento perfecto. La historia de Samuel no solo se quedaría en la memoria de los presentes, sino que se volvería un símbolo viral de lo que significa no ser subestimado, de cómo la resiliencia, la preparación y la paciencia pueden cambiar por completo la narrativa de la vida de alguien. La reacción social y mediática no solo consolidaba su triunfo, sino que también enviaba un mensaje poderoso a todos los que alguna vez habían dudado de él: nunca subestimen a nadie, porque incluso la persona más invisible puede ser la que cambie todo. Con la viralización en marcha y el mundo observando, Samuel se preparaba para el siguiente movimiento, consciente de que la última fase de justicia estaba a punto de comenzar. La inversión de poder directa, la demostración de control total sobre quienes alguna vez lo ignoraron. Cada mirada de desprecio tendría su consecuencia, y él estaba listo para actuar.
La tensión dentro de la empresa había alcanzado su punto máximo. Cada empleado, visitante y ejecutivo sabía que Samuel no solo había revelado su poder. Ahora era el momento de demostrar cómo se traduce esa autoridad en acción. Mientras Delgado intentaba recomponerse, todavía aferrado a una arrogancia que ya no le servía, Samuel avanzaba con paso firme, consciente de que cada movimiento suyo cambiaría para siempre la percepción de todos los presentes. En su primera acción fue detener un proyecto crucial que Delgado había estado promoviendo, uno que involucraba decisiones cuestionables y favorecía únicamente a aquellos en el círculo cerrado del ejecutivo arrogante. Samuel revisó los contratos, los documentos y las inversiones, y con un simple gesto indicó que el proyecto se suspendiera hasta que se evaluaran los intereses reales de la empresa y su equipo. A partir de hoy, dijo Samuel, con voz firme y clara, las decisiones se tomarán con transparencia, no con favoritismos en los empleados, que antes temían intervenir. Comenzaron a asimilar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Algunos se acercaron para entregar documentos o expresar apoyo, mientras Delgado intentaba protestar, pero su voz se perdió en la autoridad natural que Samuel imponía. El silencio que lo rodeaba era más potente que cualquier grito, era respeto, era reconocimiento del verdadero poder. Luego, Samuel tomó otra medida decisiva. Informó a Recursos Humanos y a la Junta Directiva sobre las irregularidades y abusos que Delgado había cometido a lo largo de los años. No se trataba de venganza, sino de justicia estructurada y transparente. Cada documento presentado demostraba cómo los favoritismos, microagresiones y decisiones arbitrarias habían afectado a empleados, inversionistas y la reputación de la empresa. Delgado intentó salvar la situación, su arrogancia chocando contra la evidencia irrefutable. Cada intento de manipular la narrativa se desvanecía frente a la claridad y el respaldo de los documentos de Samuel. El antiguo poder del ejecutivo se desplomaba ante la autoridad silenciosa de alguien que durante años había trabajado en las sombras, preparando este momento exacto. Este es el momento, dijo Samuel, en el que deben entender que la verdadera autoridad no se impone con miedo ni con insultos, se gana con respeto, preparación y resultados. Con un gesto simple, Samuel anunció que Delgado sería reemplazado temporalmente de sus funciones hasta que se completara una revisión integral. La sala quedó en silencio absoluto. Los empleados, al fin, respiraban. La injusticia que habían presenciado tantas veces se estaba corrigiendo. La humillación del antagonista se completaba no con palabras, sino con acción tangible. Mientras Delgado intentaba recomponerse, Samuel caminó por la sala, saludando discretamente a cada empleado que lo había apoyado o que había sido víctima de injusticias anteriores. Cada sonrisa, cada mirada de reconocimiento reforzaba la sensación de que la justicia había triunfado. Lo que antes era miedo y desprecio ahora era respeto y admiración silenciosa. Y entonces llegó el momento final, la frase que cerraría todo con fuerza dramática. Samuel se detuvo frente a Delgado, levantando la mirada con calma y autoridad, y dijo: la próxima vez, ten cuidado a quién pisas. Podría ser quien sostiene la escalera. El silencio se transformó en un murmullo creciente. Cada palabra resonaba, cada gesto quedaba grabado en la memoria de quienes lo presenciaban. Delgado, derrotado pero consciente de que su tiempo de poder había terminado, solo pudo mirar mientras Samuel daba la espalda y se retiraba, dejando una lección de justicia que sería recordada por todos en los días siguientes. Los medios comenzaron a cubrir la historia, viralizando cada gesto, cada decisión y cada frase memorable de Samuel. La narrativa de alguien subestimado que, con paciencia, preparación y resiliencia, no solo reveló su poder, sino que transformó la injusticia en victoria. Se volvió un ejemplo mundial. Incluso los inversionistas y socios de Delgado comenzaron a aplaudir la claridad y autoridad de Samuel. Lo que antes era un ejecutivo arrogante y temido, ahora era una figura cuestionada. Mientras tanto, el hombre que todos habían ignorado se convirtió en un símbolo de poder invisible y justicia poética. En cada movimiento final de Samuel no solo corrigió errores pasados, sino que consolidó su lugar como alguien cuya autoridad no dependía de títulos, apariencia o aprobación de los demás.
Su victoria era silenciosa, elegante, irreversible. La lección era clara, no importa cuánto te subestimen, la preparación, la paciencia y la estrategia silenciosa pueden revertir cualquier injusticia. La justicia no siempre llega con ruido. A veces, llega en forma de poder invisible, revelado en el momento perfecto. Con esa frase resonando en la mente de todos, Samuel dejó la sala y la empresa, mientras el mundo empezaba a comprender que la verdadera grandeza no se muestra con arrogancia, sino con resultados, inteligencia y una autoridad que no necesita reconocimiento para ser absoluta. El eco de los pasos de Samuel se desvanecía en los pasillos de la empresa, pero el impacto de su presencia permanecía. Lo que comenzó como un encuentro cotidiano se había transformado en una lección de vida, de justicia y de poder invisible. Los empleados, testigos de la transformación silenciosa, comprendieron que la verdadera grandeza no se mide por la arrogancia ni por la apariencia, sino por la preparación, la resiliencia y la capacidad de mantener la calma frente a la injusticia. El mundo observa constantemente, incluso a quienes parecen invisibles. Cada persona ignorada, subestimada o humillada carga dentro de sí un potencial que, cuando se revela, puede cambiarlo todo. La historia de Samuel es un recordatorio de que no necesitamos la aprobación de quienes nos subestiman para alcanzar el éxito. La paz, el trabajo silencioso y la confianza en uno mismo son herramientas más poderosas que cualquier insulto o desprecio para aquellos que han sido ignorados, ridiculizados o discriminados. La lección es clara: tu valor no lo define quien te menosprecia, lo define lo que construyes mientras ellos dudan de ti. Los espectadores, los empleados, los inversionistas y hasta los antiguos antagonistas aprendieron algo invaluable a las microagresiones. La arrogancia y la discriminación pueden sentirse poderosas en el momento, pero nunca superan a la fuerza que se cultiva en silencio. El verdadero poder no necesita reconocimiento inmediato. Se revela en el instante adecuado, cuando la preparación y la paciencia convergen para crear un cambio irreversible. Incluso los que alguna vez habían sido los opresores comprendieron la magnitud de sus errores. La justicia no siempre llega de manera violenta o ruidosa. A veces se manifiesta como una autoridad silenciosa que redefine la jerarquía y deja una lección imborrable. El mensaje final para todos los que miran y escuchan es uno de esperanza y empoderamiento. No necesitas permiso para elevarte, solo necesitas creer que nunca fuiste pequeño. La historia de Samuel no termina con un aplauso, un título o un reconocimiento inmediato. Termina con la conciencia de que cada pequeño acto de injusticia, cada mirada subestimante y cada humillación pasada puede ser transformada en un escalón hacia el triunfo. Lo que parecía imposible se vuelve posible cuando la resiliencia y la preparación se unen. Y así, mientras la cámara se aleja de la empresa y el eco de las lecciones permanece en los pasillos, queda un mensaje para todos los que alguna vez se sintieron invisibles: a la grandeza silenciosa siempre encuentra su momento. Y la justicia poética, inevitablemente, llega. Nunca subestimes a quien aparenta ser pequeño. A veces, son quienes sostienen el mundo en sus manos.